Hola a todos. Primero que todo, muchas gracias por invitarnos a participar de esta recolección de información para la cual tenemos toda la disposición y lo hacemos con muchísimo cariño por intermedio de nuestros hermanos de Chile, para nuestros hermanos de Australia. Voy a ir contestando las preguntas de manera muy concreta para que ustedes puedan tomar la información de la misma manera. En cuanto a la primera pregunta, que cómo han sido los últimos 2 años para su OSN, para su organización, digamos que ha sido un periodo de muchísimos desafíos. Desafíos en la ejecución del programa, en la retención de adultos, en la sostenibilidad financiera, en el crecimiento y también por una situación particular de Colombia que hace un año, en mayo del año pasado, tuvimos un estallido social que impactó a todas las instituciones de Colombia. Estos han sido los desafíos que hemos tenido que afrontar. Frente a la siguiente pregunta, el desafío de estos desafíos, el más difícil de superar, el mayor desafío fue la ejecución del programa. Los chicos estaban ya cansados de hacer programa virtual y en esto nos pudimos apoyar en el fondo Renner Geiser de la Organización Mundial del Movimiento Scout y desarrollamos un proyecto que se llamó Vive la Aventura. Esto nos permitió generar programa que se podía hacer de manera alterna, virtual y presencial, y apoyar incluso con elementos de bioseguridad y unos protocolos de seguridad para que los grupos se fueran certificando con ese protocolo y pudieran ir regresando a actividades presenciales. Entonces pudimos superar la ejecución del programa a través de este proyecto Vive la Aventura. Siguiente pregunta, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en la membresía? Pues la verdad es que en términos absolutos hemos tenido una disminución del 35% en la membresía. No tenemos un área geográfica que haya sido más afectada que la otra. Están más o menos todas en el promedio de crecimiento. Sin embargo, sí advertimos que perdimos más miembros en las ramas inferiores o en las unidades inferiores. Estoy hablando de la manada y de la tropa. Los chicos de la comunidad de caminantes en nuestro país y del clan de Roberts se sostuvieron por más tiempo. No desertaron tantos como los niños de manada y los chicos de tropa. Frente a las oportunidades de crecimiento y retención que vimos a medida que evolucionaba la pandemia, les puedo comentar que oportunidades dos básicamente. Una, la necesidad de las personas de salir de su casa, de socializar, por supuesto, y de tener contacto con la naturaleza. O sea, el encierro pues afectó muchísimo y obviamente ahí vimos la oportunidad de crecimiento. El movimiento Scout da la oportunidad de salir fuera de casa, de socializar y de estar en contacto con la naturaleza. Otra oportunidad que vimos fue la de tener nuevos públicos objetivos. Pasó mucho que en las actividades virtuales, especialmente las de 2020, porque ya para 2021 los chicos dejaron de conectarse, ya estaban cansados de la virtualidad, pero sí en 2020 alrededor de los chicos en su casa estaban sus hermanos, sus padres
o de pronto un familiar, y nuestro movimiento fue visto, y nuestras actividades fueron vistas por otras personas. Generó interés. A manera de ejemplo, el JJ que hicimos de edición especial, lo vieron muchos hogares, no solamente los scouts, sino la familia de los scouts. Y esto permitió generar un interés por conocer, porque vieron un movimiento mundial en acción. Entonces, esa fue una oportunidad para el crecimiento y también para la retención. La pregunta que cómo hemos capitalizado estas oportunidades hasta ahora, digamos que los resultados están en que cerca del 40% de la membresía actual son personas que llegan por primera vez a la asociación, al movimiento Scout. Entonces, sí podemos evidenciar allí que esa oportunidad fue cierta. Frente a que hemos encontrado difícil, la verdad, la retención de los adultos. Algunos adultos ya desistieron de estar con nosotros, los hemos perdido y no ha sido fácil mantenerlos dentro. Por más años que llevaran en el movimiento Scout, apoyando, hay historias personales, hay temas emocionales que han hecho que nuestros dirigentes, muchos, hayan desertado y ha sido realmente difícil poderlos contener. Respecto a la pregunta que si nos hemos asociado con alguien externo fuera de la organización para apoyarnos, tuvimos dos aliados muy importantes. Uno fue la Consejería de Juventud de la Presidencia de la República, toda vez que el alto consejero de Juventud de la Presidencia de la República es un scout. Entonces, a través de él pudimos desarrollar unos proyectos virtuales donde vinculamos no solamente nuestros jóvenes, sino jóvenes no scouts, y esto nos permitió de alguna manera sentirnos apoyados y pasar estas dificultades. Hubo programa, una propuesta allí. Y definitivamente la asocio con la Organización Mundial del Movimiento Scout, que si bien es cierto no es externo, pero sí con el fondo de René Geiser pudimos hacer el proyecto Vive la Aventura, como ya les comenté. Y esto permitió reactivar el movimiento Scout de Colombia. Entonces estamos muy agradecidos con ese voto de confianza, primero, segundo, con el apoyo del fondo, toda la amabilidad con que nos dieron su servicio, pudimos desarrollar y lo cierto es que cerca del 82% de los grupos se reactivaron gracias a este proyecto. Frente al año entrante, ¿qué planeamos hacer? Dos propósitos muy puntuales este año es ejecutar el plan de crecimiento y ejecutar el plan financiero. Estamos enfocados en esos dos aspectos. Respecto a la pregunta que si en el último año hay algo que hubiera hecho diferente, si pudiera, sí. Nos hubiera gustado ser más ágiles en las respuestas y en haber ajustado de una manera más diligente de pronto, o por lo menos más ágil, el ajuste del plan estratégico. Creo que nos demoramos mucho. El estallido social en Colombia afectó muchísimo, nos desgastó también un montón. Los chicos estaban totalmente impactados, tomando posiciones, saliendo a las calles, dirigentes también, otros que no estaban de acuerdo con eso. Entonces, la verdad hubo una situación caótica
y digamos eso nos restó fuerza para poder haber hecho los ajustes al plan estratégico y haber cómo reaccionado más rápido. Pero bueno, finalmente logramos hacerlo y aquí vamos. Frente a a un consejo o sugerencia para las otras organizaciones para crecer en este momento, nuestro plan de crecimiento tiene que ver con un primer ámbito de crecimiento que es trabajar con las unidades menores, con la manada y con la tropa. Entonces vamos a enfocar nuestros esfuerzos en completar el número de chicos y chicas en estas dos unidades, de acuerdo a lo que nos establece el programa. El programa nos habla de que son 24 niños y niñas en la manada y 32 jóvenes en la tropa. Nuestro promedio de ocupación de eso está más o menos en el 52%. O sea, sin necesidad de hacer nuevos grupos, nosotros pudiéramos duplicar prácticamente el número de chicos en la manada y en la tropa, que por sí es fue donde más perdimos membresía. En Colombia, no sé en otros países, pero por lo que he escuchado sí, los chicos ingresan al movimiento Scout en edades tempranas, o sea, entran a la manada y a la tropa. Son muy pocos los chicos que entran después de los 15 años, ya sea a la comunidad o a los pioneros o al clan de Roberts, entran muy pocos. La inmensa mayoría de los niños entran a manada, traídos por sus padres, y a la tropa, invitados por sus amigos de su grupo natural. Entonces, la sugerencia, el consejo es que enfoquen en eso, en motivar mucho a que los grupos tengan manadas de 24 niños o tengan 2 manadas o tropas de 32 jóvenes o 2 tropas, que es donde más fácil vincular y además es donde tenemos elementos de venta, por decirlo así, del movimiento Scout más precisas, ¿cierto? Porque es el programa que hacemos desde hace muchos años, es el más atractivo, ¿cierto? El que mejor sabemos hacer. Bueno, y por último la pregunta que si estaría contento, conforme en compartir, en comunicarme con otras organizaciones para hablar de más a fondo estos desafíos, por supuesto. Creo que una de las fortalezas del movimiento Scout es que nos tenemos unos a los otros. Y entonces compartir, a todos nos gusta compartir nuestras experiencias, pero también escuchar otras posibilidades siempre va a estar bien. Entonces muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Espero verlos pronto. A Hannah, todo mi cariño. Un abrazo.